Un acto educativo en una persona. Un acto educativo fue capaz de transformar el mundo. Un acto educativo fue capaz de transformar el mundo, señores. Es clave, clave, clave transformar el mundo donde vivimos. Clave, emocionante, divertidísimo. Y si no podemos transformar el mundo, al menos el mundo personal. Al menos el mundo personal, transformar el mundo personal. Y hacia eso es que va dirigido todo esto que yo les cuento. Pues señores, la era agrícola se acabó. Y con todos estos descubrimientos, Watson inventa la máquina de vapor y crearon la era industrial. Los americanos ya habían abierto Estados Unidos y crearon la era industrial. Se creó la segunda etapa de la economía en el mundo, la era industrial, y entonces empezaron a crear fábricas. Y la esclavitud se transformó por el empleo. Entonces soltaron a los esclavos y les dijeron: liberémoslos, son libres ahora. Váyanse para la calle. Y los contratamos mediante un sueldo. Y les hacemos creer que son libres. Y así nació la segunda era. Eliminaron eliminaron la esclavitud. Lanzaron a la gente a la calle como la libertad. Y los contrataron como empleados. Una de las cosas que cambiaron es que, recuerden que yo siempre he dicho que ser esclavo era muy bueno. Porque uno, le daban la comida, le daban techo, abrigo, chuchú, le daban cariño, porque los querían. Sí, de vez en cuando les pegaban. Pero tenían todo. Ahora miren lo que le dijeron a la gente en la era industrial: se largan a la calle, los contratamos mediante un sueldo y ustedes se lo gastan en la economía de nosotros. Se crearon el dinero, inventaron el dólar para gobernar la economía. Ellos imprimen el dólar en una máquina, hacen creer que el dólar es oficial, y uno dice: ay, hay dólar falso, el dólar bueno. No, el bueno. Falsifican dólares. Todo el dólar es falso. Todo el dólar es falso. ¿Se acuerdan que le hacían creer que el rey, que el papa era el que le decía a los reyes porque Dios ya hablaba de noche? Ahora, ¿qué nos hacen creer? Que el dólar es bueno. Nos hacen creer que el dólar tiene respaldo en la economía y que solamente la Reserva Federal tiene derecho a imprimirlo. Entonces los políticos endeudan el país en dólares falsos, y el país endeuda a los ciudadanos con dólares falsos. Pregunta: ¿por qué la gente no se rebela? Porque no lee. Porque estamos viviendo otra vez en la Edad Media. Y esclavizaron a la gente otra vez con el dólar, con la moneda falsa. Es una moneda falsa que no tiene respaldo en la economía. Y quiero contarles una cosa, muchachos, gravísima. En este momento, cada norteamericano que nace en ese país, nace con una deuda de $174.000. Cada niño que nace hoy en suelo norteamericano sale con una deuda de $174.000, $180.000. ¿Cómo la tiene que pagar? ¿Cómo la tiene que pagar? Trabajando mediante impuestos. O sea que ya nacen esclavos. Cuando ese niño tenga por ahí 18 años, la deuda más o menos es de $500.000, dice el autor. Después pasa a $1 millón. ¿Quién la tiene que pagar? El ciudadano que vive en los Estados Unidos. ¿Colombia vive igual? Igual. Porque Colombia se endeuda, lo endeudan, se hacen amigos del Fondo Monetario Internacional, lo endeudan. ¿Y quiénes tienen que pagar eso? Los que vivimos en Colombia. ¿Cómo lo tenemos que pagar? Mediante impuestos. ¿Cuándo se acaba eso? Cuando haya una revolución. ¿Cuándo se acaba eso? Cuando haya una revolución. Pero yo prefiero no hacer ninguna otra revolución, porque yo sé, yo no soy capaz de hacer una revolución tan grande. Yo hice una personal. Me gustó más que dar el ejemplo. Me dijeron, yo conocí una oportunidad y me dijeron: si los dólares que imprimen son falsos, no se queje, apréndaselos a ganar. Y yo dije: ¿cómo así? Me dijeron: sí, todo el problema es que usted no se los ha aprendido a ganar. Problema educativo. La era industrial creó también un modelo educativo para que la gente no aprendiera a ganar dólares. Crearon un modelo educativo para que los niños fueran lo menos creativos posibles.
lo más tapaditos posibles, lo menos soñadores posibles, lo más obedientes posibles, lo más ovejitas posible, para que nadie se rebelara. ¿Cómo lo crearon? Crearon una cosa que se llama escuela. ¿Quiénes crean las escuelas? El gobierno. La educación pública se la inventaron en Francia bajo el gobierno de Napoleón para poder mantener a la gente en paz, porque acaban de salir de una revolución. Y entonces era necesario poner a toda esa pobre gente a trabajar en las fábricas que acababan de nacer, porque Napoleón fue quien le abrió la puerta a la modernidad que llamamos hoy, a la era industrial, y crearon escuelas. Eduquen a todos esos pobres en esas escuelas. ¿Cómo los educan? Le ponen una profesora a los niños a que les enseñe tonterías. ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están a mí me enseñaron dónde están los ríos, los lagos, los riachuelos, las lagunas. Yo siempre le he dicho en todas partes donde voy, como si yo fuera a ser pescador. ¿Para qué rayos yo voy a necesitar dónde está el río Cauca? No tengo ni idea dónde pasa. De hecho, cuando voy en avión yo lo veo y yo digo, ¿ese es el Cauca? ¿Por qué no ve eso así? Yo digo, debe ser el Cauca. Y siempre que paso en avión veo las 3 cordilleras. Digo, esas deben ser las 3 cordilleras que me enseñaba la profesora. ¿Cuál será la central? Debe ser la que va por la mitad. ¿Para qué le enseñan a uno de niño esa tontería? Entonces crearon la escuela. Pero miren cómo crearon la escuela. La escuela la crearon para que el niño desde por la mañanita lo metan allí, lo metan a esa escuela, y una profesora o un profesor le enseñe cosas que él no necesita. ¿Qué es lo que buscan con ese niño? Obediencia, 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 obediencia. Pregunta, ¿usted se podía rebelar en la escuela? No. Lo mandaban para la casa y le mandaban una carta a su papá. Nadie se podía rebelar en la escuela. ¿Por qué no permitían que los niños se rebelaran en la escuela? Si los niños por autonomía se rebelan. Mire cómo se rebelan los niños. Yo tengo 4 sobrinitos chiquitos y yo los he disfrutado muchísimo mientras tengo los míos. Y entonces, pues ya que los tiene otro, ¿para qué voy a tener los míos, verdad? Entonces, estaban chiquiticos y yo me pongo a hablar con ellos y yo le digo a uno de ellos que es hermoso, es hermoso, es hermoso, es chiquitico. Yo le digo, mi amor, repita conmigo, para que vean que los niños se rebelan. Yo le digo, amo a mi mamá. Dice, amo a mi mamá. Mi mamá me mima. Dice, mi mamá me mima. Yo le digo, mimo a mi mamá, mimo a mi mamá. Mi mamá me ama, mi mamá me mima, mimo a mi mamá. Y le digo yo, me mamé de mi mamá. Y dice, ¡ah! ¡Ay, qué lindo! Me mamé de mi mamá. Los niños se rebelan, señores, desde chiquitico el desgraciado. Era su tío. Los niños se rebelan. ¿Por qué les enseñaron a que no se rebelen? Porque es mal negocio para la era industrial si usted se revela. Imagínate un cajero rebelado. Perdona, imagínese un cajero de la vivienda rebelado. Imagínate un gerente de una sucursal de un banco pensando. Es un crimen para un banco, es un problema el berraco para un banco que el cajero piense y que el gerente piense, porque los bancos prestan plata de la nada. Hello. Los bancos, cuando la señora va a hacer un préstamo, lo que crean es un número digital. Ellos no tienen el dinero y la ponen a trabajar a ella a pagar un préstamo que ellos no tienen. Los bancos es la mayor estafa en la sociedad moderna. Los bancos prestan plata que ellos no tienen ni tendrán. Es un número ficticio que te hacen aparecer en la cuenta y te esclavizan por 30 años, por 20 años, por 10 años, por 5 años. Ellos pueden prestar 100 veces lo que tú metes en ahorros. O sea que prestan plata que no tienen. O sea que un gerente que piense es muy peligroso. Por eso los mandan a la Javeriana, por eso los mandan al ICESI, por eso los mandan a las universidades, porque, perdónenme con todo respeto, y yo les digo con todo el cariño y respeto, yo fui rector de una universidad durante 9 años. En las universidades no se piensa.
en las universidades no se piensa, porque el régimen de las universidades y de la educación tradicional es que es prohibido pensar, porque si se piensa, se ataca el régimen. Y cuando hablo de régimen, no es del régimen político, es del statu quo de la sociedad. Por eso ustedes no han notado que siempre que educaron a este muchachito, que le hacían repetir. Repita. Yo entro a la facultad de Derecho, un tipo se para allá a explicarme, dice que el Código Civil, y copia lo que está en el código. Y yo me le empiezo a revelar y digo, profesor, ¿por qué me hace copiar lo que está en el código? Luego ya no está en el código copiado. ¿Para qué rayos lo voy a repetir yo otra vez lo que usted? ¿Para qué lo copia usted? Yo vuelvo y lo copio. Y yo vuelvo y se lo repito, profesor, ¿qué pasa en ese coco suyo? No. No se puede revelar, desgraciado. Y menos si usted es huilense. Tipo recién llegaba, ya que me voy a revelar. Yo me empezaba a revelar, profesor, pero ¿para qué me pone a copiar? Miren los terribles idiotas. Estos, cuando llegábamos al examen de Derecho Laboral, escondan todo. Profesor se paraba así, escondan todo. Silencio sepulcral. Escondan todo. Está copiando. 1, 0. Es increíble la estupidez de la educación. Cuando uno sale de la universidad, todo es copiado. Todo es copiado, porque si yo soy abogado, litigante, y soy amigo de la doctora que es fiscal, adivine dónde voy. Usted no sabe una jurisprudencia que gane este caso. Ella que me dice, sí, pero me gasta un helado. Y ya está. Y yo copio la jurisprudencia. Todo está en Google, nuestro gran amigo. Y entonces la universidad es tan estúpida que no deja a los niños copiar. No deja a los niños el colegio copiar. El jardín no deja copiar a los niños y los educan con miedo, con terror, para que ellos no piensen ni desobedezcan. Los sacan de las clases si ellos piensan y desobedecen. Y entonces crían a un niño estúpido, un niño que no piensa, y entonces ese niño, pero eso es más grave aún todavía lo que está haciendo la educación. ¿Por qué era buena ese tipo de educación? Porque el niño saliera a buscar empleo. ¿Cómo encontraba? Dios lo bendiga. El problema es que hoy pierde el tiempo porque ya no encuentra empleo. El muchachito sale de la universidad y llega donde el papá y le dice, papi, ¿no hay nada? Pues no hay nada, señores, porque la era industrial se acabó. Pero lo terrible que hace la educación es que saca un niño sin creatividad, saca un muchacho sin creatividad, saca un muchacho sin iniciativa, saca un muchacho sin emprendimiento, saca un muchacho que no es capaz de usar el coco, saca un muchacho a vivir en un país brillante como Colombia, pero no es capaz de transformarlo, porque no ha sido educado para transformar ese país. Son 5 años repitiendo tonterías y teorías tan absurdas como esto que les voy a contar. El conocimiento en el mundo se reforma cada 6 meses en este momento. Cada 6 meses cambia totalmente el conocimiento, y una carrera en la Javeriana dura 5 años. O sea que cuando uno egresa como 20 veces desactualizado. O sea, tiene uno que rehabilitarse después. Uno sale desactualizado a la enésima potencia y le entregan un cartón. Abogado. Son tan absurdas las universidades que en este momento están montando carreras de ingeniería industrial, y la era industrial se acabó hace 15 o 20 años. Ya no vivimos en la era industrial, y hay gente en estos momentos estudiando ingeniería industrial. Increíble. Esos muchachos, yo siempre he dicho una teoría que yo digo, ellos, claro, cuando salen de la universidad, ellos les ponen un cono y se lo ponen en la cabeza. No coordinan nada. Ellos no entienden el mundo, les ponen un cono y ¡pum!, se los ponen en la cabeza. No son competitivos. Por eso es que yo digo que las universidades tienen franquicia de Ventolini a la entrada. ¿No han visto? Hace poquito le di una charla a una universidad en Bogotá y les digo, miren, por eso es que la universidad suya tiene una franquicia de Ventolini a la entrada, para que de una vez se vaya comprando el cono. Señores, es un descrédito en este momento la educación tradicional, un absoluto descrédito para la sociedad, la educación que tenemos ahora. No sirve, no es competitiva, se pierde el tiempo. Tenemos que hacer una revolución personal, y cuando les digo una revolución personal no es solo que hagan esto, es la que tú quieras, pero tienes que hacer una revolución personal, tienes que hacer una revolución educativa, porque con lo que has vivido, con lo que te han enseñado, con lo que te dice la televisión que tienes que hacer, con eso no puedes triunfar en el mundo de hoy. Por eso una señora en México se me acercó un
día hace poquitico. Y me dice, Diamante, yo tenía un sueño increíble que tú vinieras a México porque mi hijo quería oírte y me llevó un niño de 9 años, hermoso así. Y me dice, mi hijo quería venirte. Yo estaba hablando en el auditorio de la Universidad de México, de la UNAM de México. Y me dice, mi hijo quería escucharte en vivo porque te ve por YouTube, oye tus CDs y no sé qué. Y entonces me dijo, el único problema, Diamante, es que mi hijo no quiere ir a la escuela. Entonces yo me quedo viendo a la señora y le digo, señora, la felicito, tiene usted un hijo brillante. Delante del niño. Te felicito, mi amor, eres brillante. Apréndete una cosa, le dije al hijo. A la mamá hay que quererla, pero no hacerle caso. Los padres, por supuesto, están en crisis. Los padres son los que más están haciendo el ridículo hoy en día. Tienen que asumirlo. Por favor, no hagan más el ridículo con los hijos. Quédense callados. Tranquilos que los hijos van a encontrar rumbo, señores. El mundo que estamos viviendo en este momento es el mundo más apoteósico y lleno de oportunidades. Los niños, veo niños increíbles hoy en día. Vehementemente increíble buscando nuevas oportunidades. Señores, en este momento cada segundo se está haciendo un millonario en el mundo en internet. Y uno dice que metido en la universidad, muy trombolo, gente muy despistada. Estamos despistados, señores. Y si me dicen que se lo sostenga alguien, yo esto no se lo sostengo a nadie. Pero es verdad. Una de las cosas que hice en la pequeña revolución que hice fue que me aburrí de ser rector de la universidad donde estaba por esos motivos. Claro que ya me iban a echar. Y me salí. Y nunca quise volver a aceptar un puesto en educación porque me parecía un adefesio, un engaño a la sociedad. Me parecía un terrible abuso con los jóvenes hacer ese tipo de cosas. Y yo felicito a los jovencitos que hay aquí sentados hoy en día, que entraron a este programa educativo, universitarios jóvenes que hicieron su carrera, que se dieron cuenta de la estafa social que fue su carrera, muchachitos que no han salido del colegio. Párense los que no han salido del colegio que están aquí. Yo sé que hay muchachitos de colegios que están aquí. Okay. Miren los chiquiticos, miren. No le hagan caso a sus papás, digan que yo soy. No hagan caso a sus papás, no le hagan caso a sus papás. Quiéranlos. Démosles un aplauso apoteósico a estos niños. Démosles un aplauso apoteósico a estos niños. Los niños hoy en día están viviendo en una etapa fantástica de la humanidad, la época más brillante que hemos vivido. Nunca habíamos tenido una explosión de tecnología, de creatividad y de crecimiento en el mundo como la que estamos viviendo hoy, de manera que esos niños pues solamente necesitan ser entrenados. ¿Qué revolución hice yo? Vamos a arrancar ahora sí, finalizando esta charla, porque mire, yo traigo presentaciones pero no las presento. Y nada, porque pues igual no hace falta, igual este Julián no hace funcionar esto, miren. No, entonces, ¿para qué rayos esto? Miren. ¿Ah? Ay, fue pucha. Parece que hubiera nacido en el sur yo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Ya le doy, ¿verdad? Ok. No, eso no. Ok. Mire, bien, entonces arrancamos. Pues señores, todos en la vida, recuerden que en la era agrícola nos enseñaban vehículos. ¿Cuál era el vehículo en la era agrícola? Tener tierra. Pero a la gente no le enseñaban a conseguir tierra. Los únicos que tenían tierra ya eran los clérigos y los nobles. En la era industrial, el vehículo para conseguir dinero, ¿cuál fue? El empleo. El empleo fue el vehículo para conseguir dinero. Entonces le decían a la gente, estudie y le daban un puesto. ¿Quién te da el puesto? Yo. Entonces los ricos inventaron la educación, ese tipo de educación que les cuento, pachuca y de mala calidad, donde nos mandaron a nosotros a esclavizarnos 7 años, 8 años, 9 años. Yo estudié 25 años, desde que soy chiquito, metido allá, aplastado en un puesto, repitiendo un poco de tonterías para que me dieran un puesto mediocre como rector de una universidad para seguir engañando a más gente. Yo viví esa experiencia, señores. ¿Qué logré? Conseguir un puesto. Por fortuna conseguí un puesto. En ese puesto tenía que trabajar 70 años. De 40 a 70 años para lograr... ¿Qué lograba? Una pensión.
del 70% de lo que yo me ganaba. Lindo el negocio. Lindo el negocio. Imagínate el triunfo para un profesional. Estudia ingeniería industrial en la Ponti para que te den un puesto, para que trabajes 40 años y después la recompensa es que te ganas el 70% de lo que te ganabas cuando trabajabas si te dejamos jubilar. Lindo el negocio. Y la gente se va a hacer cola todavía a las universidades. Esa es la promesa de la era industrial. Por eso uno termina así, mire. Por eso uno termina así. Claro, eso se llama vehículo. Eso se llama vehículo. Eso se llama vehículo. Entonces el vehículo en la era industrial que nos enseñaron a usar se llamaba empleo. Y ese empleo, imagínense, vamos a hacernos una imaginación rapidita en este momento. Imagínense, ¿cómo es su nombre? Que Andrés, tienes el mismo nombre de la pelota. Ok. Imagínate que Andrés viviera en un pueblo del sur del Cauca, en la Bota Caucana, lejísimos, en una montaña, y vive en un pueblo de 1000 habitantes, un caserío, 500 habitantes. Y lo único que tú haces, tú vives muy retirado de ese caserío, cuando tú bajas al pueblo, tú bajas a comprar lo que necesitas en una bicicleta por una pequeña carreterita que hay. Entras a comprar el pan y lo que tú necesitas en una pequeña bicicleta. De pronto te dicen que hay una ciudad que se llama Cali, que tiene luces y que viven 3 millones de habitantes y que tiene Juanchito y todas estas cosas lindas que tiene Cali. Y tú te quieres venir para Cali. ¿En qué te dan ganas de venirte? En una bicicleta. ¿Por qué te dan ganas de venirte en una bicicleta? Porque es lo único que el coco conoce. Es lo único que el coco conoce. En la era industrial, a la mayoría, a la masa, le da ganas de hacer una carrera. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce. Los más osados le dan ganas de montarse un negocio propio. Esa es otra bicicleta. Los empleados tienen esa bicicleta, pedalean y pedalean y pedalean y no llegan a ningún lado. Eso estaba yo era empleado, yo no le podía llegar a ningún lado porque el empleo es un vehículo que no te deja avanzar. Los únicos que avanzan en esa industria son los ricos, los dueños de las empresas. Los demás no llegan a ningún lado porque el vehículo no está hecho para avanzar. Pues bien, el segundo vehículo que la gente usa es cuando Andrés se revela y dice, no, yo voy a montar una empresa propia. Estudió en la Ponti, va a montar una empresa propia. Entonces monta una empresa para competirle a los ricos. En la era industrial, entonces él dice, yo quiero ser como McDonald's. Voy a montar una franquicia. Entonces empieza y pone un puesto de hamburguesas. Entonces empieza a competirle al Corral, a McDonald's y a las grandes cadenas de alimentos del mundo porque él ignora cómo funciona la economía y monta un negocio propio, que le llaman a usted. La mayoría de muchachos que salen y muchos de los que están sentados aquí montan negocios propios en la economía industrial que son llamados chuzos. ¿Por qué son llamados chuzos? Porque realmente no son empresas, son chuzos. Porque una empresa es un negocio que tenga mínimo 500 empleados. O sea que a uno lo educan es para montar un chuzo. ¿Por qué es un chuzo? Porque lo chuza la DIAN. Lo chuza Industria y Comercio. Lo chuzan los empleados, lo chuzan los proveedores, lo chuzan los chinos. Lo chuzan. Entonces, ¿qué tiene uno? Es un chuzo. Ese es otro vehículo. Es una bicicleta. Lo que pasa es que es una bicicleta sin galápago. Entonces los que tienen negocios en la era industrial, negocios que dice que son propios, lo que tienen es un chuzo, es una bicicleta sin galápago. No por lo que se imaginen. No. No es por lo que se están imaginando, es porque no se pueden sentar. Ustedes tienen que pedalear parados. Por eso los que tienen negocios propios, peluquerías, talabarterías, droguerías, carnicerías, todas esas cosas, ellos pedalean parados porque ellos primero le tienen que pagar a sus empleados y después queda para ellos algo. Eso es ignorancia en la economía. ¿Por qué tienen ese tipo de negocios? Porque no saben dónde va la bolita de la economía. No han leído libros, no tienen entrenadores, no saben para dónde va la economía. Por eso, señores, si aquí hay invitados que tienen chuzos, bienvenidos. Ustedes están al porta de conocer un modelo empresarial
que es la oportunidad de tener una empresa propia, no en la era industrial, sino en la era de la información. Señores, pues miren que esta era la información que yo tenía. Yo tenía dos opciones: o montarme en la misma bicicleta que yo tenía, que era el empleo, o pasar a esta bicicleta. Esta no me gusta. Qué susto. Esta bicicleta no me gusta. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues yo conocí este negocio y lo que tuve que hacer fue una revolución. Una revolución. Llegaron libros a mi cabeza, llevaron CDs, me invitaron a un seminario como estos, fui a una convención y empecé a conocer gente rica que hacía esto y que tenía una empresa en la nueva economía, en internet, y yo me empecé a dejar permear e empecé a hacer una pequeña revolución. ¿Cómo se hace esa pequeña revolución? Se hace con educación, se hace con información, se hace con libros. El 9 y 10 de marzo va a haber una conferencia en Cali, va a haber una convención en Cali regional, donde vienen profesores de España, de Estados Unidos, y viene uno de los 5 más grandes e impactantes del neuromarketing en el mundo. Se llama Jürgen Klein. Viene Jürgen Klein, viene Miguel y Pilar Aguado, que eran gerentes de la General Motors en España, y viene Pepe y Lady Cohen de Miami, inmigrantes que llegaron en una balsa a Miami y conocieron esta oportunidad y hoy son prósperos en la nueva economía porque conocieron. Esos son los profesores que vamos a tener en esa convención el 9 y 10 de marzo, y eso es lo que ayuda a hacer la pequeña revolución. Pues les voy a contar la revolución que yo... Miren lo que pasa si uno no se educa. Mírenlo, todos los vehículos que les he mostrado anteriormente a lo que nos lleva. Apaguen las luces de atrás, por favor, de donde están los muñecos. Eso, miren a dónde nos lleva, señores, si nosotros no nos educamos. Si nosotros permitimos que los niños sigan persiguiendo el empleo o que se eduquen para montar un chuzo, miren lo que terminan. Porque el sistema monetario que creó la era industrial está hecho para educar a la gente para que sea esclava. La forma como esclavizan a la gente hoy en día es mediante tarjetas de crédito, préstamos en los bancos, es mediante casas fiadas. Por eso usted no ha visto que los pobres son los que más televisores tienen. Vaya a un sector pobre y verá qué es lo que tiene. Plasma, porque en el plasma lo educan. Entre más televisión usted vea, más pobre se vuelve. Porque el televisor se lo inventó la era industrial para educar a los pobres, para educar la gran masa de pobres, para educarlos de la siguiente manera. Yo empecé a observar eso, a mí me pagaban el sueldo, yo iba al supermercado y me faltaba dinero. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Me faltaba dinero? Yo decía, ¿por qué me falta dinero? Entonces yo iba a que me prestaran plata. Me prestaban plata de interés. Y después me aburrí de pedir plata prestada de interés, entonces saqué una tarjeta de crédito. Yo decía, ¿pero por qué me falta plata? Yo iba a ver televisión, yo era abogado. Salía de trabajar, me iba a ver televisión, y yo veía televisión, y la televisión me decía, ¿te faltó plata? Tranquilo, tenemos Visa, Mastercard y American Express. Y yo dije, ¿en serio? Sí, aquí tenemos, coja suma. Y yo pasé una para acá. Entonces ya trabajaba para la universidad, que era de unos ricos. Y ahora ya trabajaba para los dueños de una tarjeta de crédito. Por la noche iba a ver, se dan cuenta que no necesariamente los que son profesionales son igual, unos iguales de rombolo al resto de la población porque uno no tiene educación financiera, señor. Los economistas se la pasan viendo televisión. Miren a ver un economista que no es endeudado. Busque un amigo que sea economista y dígale, ¿usted tiene deudas? Sí, esto ya es el cuello, dígale, lo agarraron también. Señores, eso se llama método de esclavitud de la era industrial. Entonces yo salía y veía la televisión y ya tenía la tarjeta de crédito. Y de pronto yo soy rector de una universidad, tengo 27 años, así pipí, fifi, todo el cuento. No tenía carro. Yo no tengo carro. Un rector andando sin carro. El televisor me dice, tranquilo, se lo fiamos. Yo, sí, tenemos un Renault, acaba de salir el Renault Personalité. En esta época era increíble, era como tener un Mercedes hoy en día. Entonces, agarré el carro, fiado, 5 años, pagando cuotas. Ahora trabajaba para los ricos de la universidad, para los dueños de la tarjeta de crédito y para los que me fiaron el carro. Lindo el negocio. Yo seguía viendo televisión. Yo vivía en un apartamento arrendado. ¿De quién era el apartamento? De otros ricos. Entonces ya trabajaba para los de la tarjeta de crédito, para los ricos de la universidad, para los dueños del apartamento donde yo vivía, para los dueños de la tarjeta de crédito. Y entonces yo sigo viendo televisión, la televisión me dice,
tiene que tener casa propia. Profesor, no tengo plata. Te la fiamos. 30 años. Cómodas cuotas mensuales. Y yo pásela para acá y me saqué un apartamento fiado a 20 y pico de años. Yo empecé a ver y yo dije, no, pues yo tengo 30. Cuando yo termine de pagar esta casa ya no tengo ni próstata. O sea, esa es la forma como esclavizan a la gente en la era industrial. ¿Qué revolución dice? Miren la revolución que dice. Educación. Usted necesita hacer una revolución. Y usted ha entrado a un modelo educativo donde le ayudan a hacer una revolución. Mire lo que yo encontré. Me leí un libro y mire lo que decía el autor de ese libro. Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. Si su trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo psicológico y en lo financiero, lo mejor es que lo deje lo más pronto posible y se consiga otro que sí lo sea. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una revolución. Y yo, ¿cómo así? Y empecé a leer más el libro y mire lo que decía abajo, otro libro que me cayó al final. El mundo ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos en la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias son la frontera entre la era industrial y la era de la información, y los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era industrial, de la era de la información, porque trabajan sin terrenos, sin fábricas, sin empleados, solo con información. Y yo me empezaba como a incendiar. Coño, lo mismo que dijo Enrique Octavo. Yo, ¿quién hay que matar? ¿Qué hay que hacer? Y empecé, seguí leyendo y seguí leyendo, y yo seguí leyendo, y yo seguí leyendo, y miren lo que decía un profesor de Harvard. El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo, uy, ¿qué tal que yo me hubiera montado un chuzo? ¿Qué tal que yo me hubiera montado un chuzo? El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Charles King, profesor de Harvard, que acaba de estar en Colombia enseñándole a muchos de los que están aquí sentados. ¿Quiénes lo vieron? Miren, invitados los que lo vieron viendo a ese profesor. Toda esta gente estuvo oyendo a ese profesor. Usted tiene que oír eso si va a la convención, porque va a tener una información potente. Y yo seguí leyendo y miren lo que dice el tipo. Ningún otro negocio requiere costos tan bajos de ingreso, prácticamente sin gastos fijos significativos. No existen préstamos, hipotecas o dolores de cabeza por problemas de personal. Es por eso que muchos profesionales encuentran un estilo de vida que no los fuerza a elegir entre la familia o una vida financiera provechosa. Y yo leía, ¿qué estaba ocurriendo en mí? Una revolución. Y miren lo que seguía leyendo. El mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo. El viejo modelo en el cual cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción a una compañía o profesión a cambio de un ingreso seguro y reconocimiento de sus pares ha sido destruido y no será rearmado. Entonces, ¿qué me ponía a buscar allá afuera? Si tú sigues insistiendo allá afuera y si tú sigues haciendo que tus hijos sigan haciendo lo mismo que tú, estás ignorante de lo que está en el mundo vigente hoy. Por eso es necesario que hagas una revolución. Y entonces, ¿yo me empecé a emocionar o no? Yo me empecé a emocionar. Y yo empecé a creer en el negocio que nosotros hacemos. Yo ganaba 0 pesos en este negocio, pero ya tenía información en mi coco y yo empecé a hacer esto. Miren, mi coco empezó a hacer gimnasia. Mi coco empezó a hacer gimnasia mental. Empecé a alzar pesas. Mi coco empezó a alzar pesas y dejé de leer las tonterías de libros que leía de derecho, las cosas que no me aportaban a la riqueza personal, las cosas que no me hacían libre. Todo lo que no me hacía libre lo tiré para el traste y empecé a leer sobre esta industria, a conocer ricos de esta industria y me volví duro del coco. ¿Quiénes están endureciendo el coco en esta sala? Levanten la mano. Miren, señores invitados, prendan la luz para que vean por favor el auditorio, los invitados. Miren la gente que está endureciendo el coco, señores, para no dejarse explotar de la era industrial, sobre todo que ya no existe, para no se quedar rezagados en una era que se acaba de acabar. Tenemos que endurecer el coco y entonces uno se emociona
Y cuando empieza a endurecer el coco, uno se emociona. ¿Quiénes están emocionados aquí? Levanten la mano. Miren la gente que está emocionada. Y miren lo que pasa. Pero mire el efecto que pasa. Uno se emociona increíble y uno va y le cuenta el negocio a un médico. Y uno ve un negocio fantástico. ¿Quién no va a ver un negocio fantástico así? Cuando lee todos esos libros y va a convenciones, a seminarios. Y yo veo un negocio alucinante. Y se lo cuento al médico y yo veo el paraíso en mi negocio. Y miren lo que ve el médico. Aplaudan todos, por favor. ¿Por qué el médico ve eso? Porque no tiene coco, señores. Porque no tiene coco. Yo esta semana he dado planes, personalmente le he contado a gente que yo me hice libre al tercer año de estar en este negocio y que vivo como el 1% de la población colombiana en Cali, sin salir de Cali, que viajo por el mundo con esta oportunidad y que ayudo a miles de personas en el mundo y que entreno grupos de jóvenes en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, en Lisboa, en Madrid, en Milán y en Roma. Grupos de jóvenes universitarios que hagan una revolución. Y uno les compara a la gente y dice, interesante. Porque ellos lo que les dicen es, nos vemos en la segunda parte. Lo que sigue es increíble, lo que sigue es increíble, lo que sigue es increíble.